Bienvenidos a una nueva inmersión. En esta ocasión, nos vamos a entrar en el concepto de la teología popular, Un concepto fascinante. de la mano del académico chileno Luis Oro Tapia. Así es, profesor de Historia y Geografía, licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Ciencia Política por la Universidad de Chile y doctor en Filosofía por la misma Casa de Estudios. Un currículo impresionante que respalda su análisis sobre la realidad chilena. Y hoy nos centraremos en su artículo Teología Popular. Que forma parte del libro Crisis Institucional Chilena. Exactamente, un texto que nos invita a mirar más allá de lo evidente para comprender las profundas transformaciones que ha vivido Chile, especialmente tras el estallido social de 2019. Es que Oro Tapia propone una mirada que va más allá del análisis político tradicional, incorporando la dimensión de la teología popular para comprender el descontento y la polarización en la sociedad chilena. Interesante. Y aquí es donde se pone interesante, porque ¿a qué se refiere exactamente con teología popular? ¿Es realmente teología en el sentido tradicional de la palabra? No se trata de teología formal ni dogmática. Oro Tapia la define como un fenómeno social donde las personas de manera espontánea imbuyen de significado religioso a eventos cotidianos, incluso en contextos aparentemente secularizados. Se trata de una especie de religión secularizada, que se manifiesta en la esfera pública. En cierto modo, sí. Para ilustrar este punto, Oro Tapia cita a Ernst Jünger al inicio de su artículo. Jünger plantea que existe una sed de creer, una necesidad humana de encontrar significado y propósito que antes era satisfecha por las instituciones religiosas. Ya. Y que al perder fuerza estas instituciones, esa sed se adhiere a nuevos objetos, a nuevas causas. Exactamente. Y en el caso de Chile, Oro Tapia argumenta que esa sed se ha volcado hacia la política, dotando a ciertos eventos y figuras de una carga simbólica y emocional que podríamos denominar religiosa. Es fascinante cómo este concepto de teología popular nos ayuda a comprender las pasiones y los fanatismos que a veces vemos en la política. Sin duda. Aquí entra en juego el concepto de patos religioso, un término clave en el análisis de Oro Tapia. ¿Podría explicarnos brevemente qué significa este término? ¿Y por qué es tan importante para entender la teología popular? El patos religioso, en palabras de Oro Tapia, describe esa pulsión emocional a menudo irracional por encontrar la verdad absoluta y un sentido trascendente a la vida. Es esa necesidad de aferrarse a algo con absoluta certeza, de encontrar un punto de referencia inamovible en un mundo incierto. Es como si la gente buscara una especie de fe en algo, aunque no sea necesariamente en un dios tradicional. Exactamente. Y Oro Tapia argumenta que este patos religioso se ha trasladado a la arena política, generando una serie de fenómenos que desafían las explicaciones tradicionales. ¿Podría darnos algunos ejemplos concretos de cómo se manifiesta esta teología popular en el contexto chileno? Claro que sí. Uno de los ejemplos más impactantes que menciona Oro Tapia es la vandalización de iglesias durante el estallido social. Un acto que a simple vista parece contradecir la idea de una sociedad cada vez más secularizada. Precisamente. Sin embargo, Oro Tapia lo interpreta como una expresión de este patos religioso trasladado al ámbito político. No se trata simplemente de un ataque a la iglesia como institución, sino de una forma de sacralización negativa, donde se destruye lo viejo para dar paso a lo nuevo. Es como si se profanara lo antiguo para crear un nuevo espacio sagrado, un símbolo de la lucha contra el sistema. Exactamente. La iglesia física se convierte en un objeto de rechazo, mientras que la causa social, la lucha por la justicia, adquiere una dimensión casi sagrada para los manifestantes. Es un ejemplo muy potente de cómo la teología popular puede manifestarse de formas inesperadas. Sin duda, y Oro Tapia ofrece otros ejemplos igual de reveladores. Por ejemplo, la transformación de Plaza Italia en un espacio sagrado secular, rebautizada como Plaza de la Dignidad, con sus propios rituales, símbolos y mártires. Un lugar donde la gente se congrega para expresar su descontento, para manifestar su fe en un cambio social profundo. Exactamente. Y otro ejemplo que menciona Oro Tapia es la intensa reacción contra Sebastián Piñera durante la pandemia. Para algunos sectores, Piñera se convirtió en la encarnación del mal, en el chivo expiatorio de todos los males que aquejaban a Chile. Es decir, se le dotó de una carga simbólica que trascendía su figura como presidente. Precisamente. Y aquí vemos nuevamente cómo el patos religioso se manifiesta en la política, generando una polarización extrema y una demonización del adversario. Ejemplos fascinantes que nos ayudan a comprender la complejidad del fenómeno que describe Oro Tapia. Me gustaría profundizar en un aspecto que me parece crucial. ¿Por qué es importante entender esta teología popular? ¿Qué implicaciones tiene para la sociedad chilena? Esa es una pregunta fundamental. Oro Tapia argumenta que este resurgimiento de la teología popular refleja una crisis profunda de las instituciones y creencias tradicionales. La gente busca nuevas fuentes de significado y propósito.
y las encuentra en la política, en las causas sociales, en la lucha por la justicia. Es como si la política se hubiera convertido en una nueva religión para algunos sectores de la sociedad. En cierto modo sí, y esto puede tener consecuencias tanto positivas como negativas. Por un lado, puede generar una movilización social sin precedentes, una energía colectiva que impulse cambios profundos, pero por otro lado también puede llevar al fanatismo, a la intolerancia, a la justificación de la violencia en nombre de la causa. Es un arma de doble filo, sin duda. Exactamente. Y Orotapia nos invita a ser conscientes de este peligro, a reflexionar sobre cómo este patos religioso está influyendo en la sociedad chilena y a buscar formas de canalizarlo de manera constructiva. Un análisis realmente revelador. Y antes de adentrarnos en otros ejemplos que ofrece Orotapia, me gustaría detenerme en la definición precisa de teología popular que él propone. Él se esfuerza por delimitar su significado diferenciándolo de otros conceptos como teología civil o teología política. Así es. Y es que Orotapia utiliza el término teología en un sentido más amplio, no limitado a la esfera religiosa tradicional. ¿Podría explicarnos un poco más esta distinción? Con gusto, Orotapia utiliza el término teología popular para denominar el efectar de la entrada que tenga el patos religioso en la política. Es decir, no se refiere a la fe religiosa como tal, sino a la forma en que esa necesidad humana de absolutos y certezas, ese patos religioso, se manifiesta en el ámbito político. Es decir, no se trata de una teología en el sentido tradicional de la palabra, sino de un fenómeno sociológico que describe la forma en que las personas sacralizan ciertas ideas o causas políticas. Exactamente. Y Orotapia subraya que no está hablando de una realidad celestial o trasmundana. Su enfoque terrenal se centra en cómo esta teología popular influye en las acciones y percepciones de las personas en el mundo real. Utiliza la palabra teología para resaltar el carácter absoluto e inamovible de las convicciones que analiza. Es una forma de ilustrar la intensidad y el fervor con que se adhieren a ciertas ideas, como si tuvieran un carácter sagrado e incuestionable. Pasemos ahora a las variantes de la teología que distingue Orotapia. Claro, él diferencia entre teología civil y teología política, y propone una tercera. La teología popular. ¿En qué se diferencian estos conceptos? La teología civil, como la entendían autores como Rousseau, se centra en cómo las prácticas religiosas tradicionales pueden influir en la vida política y la construcción del Estado. Es decir, se enfoca en la dimensión pública de la religión. Exactamente. Mientras que la teología política, según autores como Carl Schmitt, se preocupa más por la influencia del poder en la religión. Es decir, cómo el poder político utiliza o manipula la religión para sus propios fines. Sin embargo, Orotapia propone una tercera denominación, la teología popular. Así es. La teología popular, a diferencia de las anteriores, se centra en la sacralización que puede realizar un pueblo no necesariamente ligado a instituciones religiosas, de ciertos valores o ideas. Se manifiesta la forma en que la gente se apasiona por ciertas causas, las convierte en absolutos y las defiende con vehemencia. Exactamente. Y esto puede llevar a la polarización y al conflicto social, como hemos visto en Chile, porque se crean bandos antagónicos, cada uno convencido de poseer la verdad absoluta. Y Orotapia señala que esta teología popular suele manifestarse de forma más visible en momentos de crisis o agitación social. Correcto. Es en estos momentos de incertidumbre cuando la gente busca aferrarse a ideas o líderes que les ofrezcan certezas y seguridad, como si necesitaran un punto de referencia, un faro en medio de la tormenta. Y es ahí donde la teología popular encuentra terreno fértil para propagarse. Precisamente. Y Orotapia menciona el ejemplo de la Italia fascista, para ilustrar cómo la teología popular en momentos de crisis puede contribuir a la sacralización del Estado y del líder. Es decir, se crea una especie de culto a la personalidad, como ocurrió con Mussolini. Exacto. Y esto se logra a través de la manipulación de símbolos rituales y emociones, elementos que apelan a ese patos religioso que busca certezas y seguridad. Un ejemplo histórico que nos recuerda el poder de la teología popular para movilizar a las masas, pero también nos advierte sobre los peligros de su instrumentalización para fines políticos. Precisamente. Y ahora volviendo a Chile, Orotapia analiza cómo esta teología popular se manifiesta en diversos aspectos de la vida social y política. Comencemos con la vandalización de iglesias durante este estallido social. ¿Cómo se entiende este acto a la luz de la teología popular? Como mencionamos antes, no se trata simplemente de un ataque a la Iglesia como institución. Orotapia lo interpreta como una forma de sacralización negativa. Se destruye la Iglesia física para crear un nuevo espacio sagrado, un símbolo de la lucha contra el sistema. Es como si se profanara lo antiguo para dar paso a lo nuevo. Exactamente. Es una forma de expresar la rabia y la frustración con la Iglesia católica vista como parte del establishment. Pero al mismo tiempo, se crea un nuevo espacio de culto, un lugar de peregrinación para los manifestantes. Y aquí vemos cómo la teología popular puede ser creativa.
incluso destructiva en su búsqueda de nuevos símbolos y espacios sagrados. Sin duda. Y otro ejemplo que analiza Orotapia es la transformación de Plaza Italia en un espacio sagrado secular durante el estallido social. Rebautizada como Plaza de la Dignidad, se convirtió en un punto de encuentro para manifestantes, un lugar cargado de simbolismo y emociones. Exacto. Se le dotó de un significado que trascendía su función urbana original, convirtiéndose en un espacio de culto para la teología popular. Y Orotapia también menciona las intensas reacciones de San Sebastián Piñera durante la pandemia, visto por algunos como la encarnación del mal. Sí, se le acusó de ser insensible ante el sufrimiento del pueblo y de priorizar los intereses económicos por encima de la salud de las personas. Esto generó un rechazo visceral hacia su figura, una demonización que lo convertía en el chivo expiatorio de todos los males. Otro ejemplo de cómo la teología popular puede llevar a la polarización y al maniqueísmo, dividiendo el mundo entre buenos y malos, sin matices. Precisamente. Y esto dificulta el diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas, ya que cada bando se percibe a sí mismo como poseedor de la verdad absoluta. Hablemos ahora de las funas, un fenómeno que ha generado mucha controversia en Chile. ¿Cómo lo relaciona Orotapia con la teología popular? Las funas, con su intensidad y su carácter punitivo, ejemplifican este fervor cuasi religioso que impregna la sociedad chilena. Se busca expiar un supuesto mal, castigar a los herejes que no se ajustan a la doctrina. Es como si se aplicara una lógica maniquea de buenos y malos sin espacio para el diálogo o la comprensión. Exactamente. Y este afán de purificación, de castigo ejemplar, se observa también en el debate sobre los derechos humanos en Chile, un tema que se ha polarizado al extremo. Es como si se hubiera creado una especie de religión secular alrededor de los derechos humanos, dotándolos de un carácter sagrado e incuestionable. Así es. Y se utiliza este dogma para descalificar moralmente a los adversarios, acusándolos de antiderechos humanos si no se adhieran a la interpretación propia. Lo que impide un debate constructivo y alimenta la polarización, ya que se demoniza al que piensa diferente. Precisamente, y Orotapia nos advierte sobre los peligros esta lógica, que puede llevar a la violencia y la intolerancia. Ahora bien, volviendo a la idea de una sociedad aparentemente secularizada, Orotapia argumenta que esa secularización es en realidad un espejismo. La necesidad humana de encontrar sentido y trascendencia no desaparece, simplemente porque disminuyan las prácticas religiosas tradicionales. Exactamente. Lo que él plantea es que ese pathos religioso se ha trasladado a otros ámbitos, buscando nuevos objetos de veneración. Y para ilustrar esto, menciona un ejemplo muy interesante: la proliferación de afiches en las estaciones del metro a Santiago durante el periodo previo a las elecciones de 2019. Afiches que no eran de propaganda política tradicional, sino de invitaciones a eventos religiosos o espirituales de diversa índole. Correcto, lo que sugiere que esa necesidad de trascendencia sigue presente, aunque se exprese a través de nuevas formas de religiosidad. Y Orotapia va un paso más allá al afirmar que este pathos religioso en su búsqueda de nuevos objetos de veneración puede llegar a sacralizar ideologías políticas o incluso figuras de la cultura popular. Así es. Se les dota de un aura de infalibilidad y se les sigue con una devoción casi ciega, anulando el pensamiento crítico y abriendo la puerta al fanatismo. De hecho, Orotapia sostiene que este pathos religioso no se limita a las ideologías políticas que podríamos considerar tradicionalmente de derecha. Correcto. También está presente en movimientos de izquierda, incluso en aquellos que se declaran abiertamente ateos o anticlericales. Lo que demuestra que la necesidad de absolutos y certezas trasciende las etiquetas ideológicas tradicionales. Exactamente. Es una característica inherente a la condición humana, una búsqueda incesante de significado y propósito. Y aquí es donde Orotapia introduce el concepto de las religiones seculares. Sí. Las define como sistemas de creencias que, sin estar basados en la fe religiosa tradicional, comparten con esta la búsqueda de un orden perfecto y la promesa de una utopía terrenal. Ejemplos de esto podrían ser el marxismo, el liberalismo radical o incluso el ecologismo extremo. Correcto. Se trata de ideologías que ofrecen una visión totalizante del mundo, con sus propios dogmas y valores absolutos, prometiendo la redención del ser humano a través de la consecución de sus objetivos. Y lo que Orotapia advierte es que estas religiones seculares, al igual que las religiones tradicionales, pueden caer en el dogmatismo, la intolerancia y el fanatismo. Porque se basan en la creencia de poseer la verdad absoluta y por lo tanto se sienten con el derecho de imponerla a los demás. Y esto puede llevar a la persecución de los disidentes y a la justificación de la violencia en nombre de la causa. Precisamente. Un ejemplo claro de esto que menciona Orotapia es el caso del exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, objeto de una funa por parte de sectores de izquierda, que consideraron sus declaraciones sobre la violencia en el contexto del estallido social como una blasfemia. Así es.
Lo acusaron de no defender con suficiente vehemencia la causa de los derechos humanos, convirtiendo la defensa de estos en un nuevo dogma que no admitía disidencias. Lo que revela, según Orotapia, la presencia de un patos religioso en el ámbito político. Exacto. Se ha creado un nuevo dogma, la defensa absoluta de los derechos humanos, y se persigue a los herejes que se atreven a cuestionarlo. Y esto nos lleva a preguntarnos si esta forma de actuar realmente contribuye a la construcción de una sociedad más justa y democrática, o si por el contrario la polariza aún más y alimenta la espiral de violencia e intolerancia. Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y aquí es donde Orotapia profundiza en un aspecto que me parece fundamental, la relación entre la teología popular y la frustración. Efectivamente, Orotapia sostiene que la teología popular florece en contextos de crisis, incertidumbre y malestar social. Es decir, cuando la gente se siente desilusionada con las instituciones y las formas tradicionales de hacer política. Exacto. Y es ahí donde la promesa de un cambio radical, de una transformación total de la sociedad, puede resultar especialmente atractiva, ofreciendo una salida a la frustración y la desesperanza. Y lo que Orotapia señala es que esta promesa de cambio radical, al estar impregnada de un patos religioso, puede llevar a la intolerancia y la violencia. Porque se justifica cualquier medio para alcanzar el fin último, demonizando a todo aquel que se oponga al proyecto revolucionario. Orotapia menciona a Nietzsche para ilustrar este punto, citando la idea de la voluntad de poder como motor de la acción humana. Esa pulsión por imponerse, por dominar, por trascender la propia finitud. Y lo que Orotapia argumenta es que esta voluntad de poder, cuando está guiada por un patos religioso, puede llevar a la tiranía y la opresión. Porque se busca imponer la propia visión del mundo a los demás, sin importar el costo, justificando los abusos y las atrocidades en nombre de un supuesto bien superior. Precisamente, y Orotapia nos advierte sobre el peligro de caer en esta trampa, invitándonos a ser críticos con las ideologías que prometen la redención del ser humano a través de la revolución. Y a estar alerta ante la presencia del patos religioso en el ámbito político, ya que puede ser un arma de doble filo, puede movilizar a la gente para lograr grandes cambios sociales, pero también puede llevar la violencia, la intolerancia y la tiranía. Así es. Es necesario estar conscientes de ese peligro para poder evitarlo. Claro. La reflexión crítica y el diálogo son sin duda las mejores armas contra el fanatismo. Ahora bien, para ir cerrando nuestra inmersión en la teología popular, me gustaría retomar la pregunta que planteaba Orotapia al final de su artículo. ¿Es posible vivir sin esa necesidad de absolutos? Sin esa búsqueda incesante de certezas, ¿es posible en el fondo vivir sin teología popular? Es una pregunta compleja que nos lleva al corazón del problema. Orotapia observa que la condición humana parece estar marcada por esa sed de trascendencia, por esa necesidad de encontrar un sentido último a la existencia. Y a falta de una fe religiosa tradicional, esa necesidad se proyecta hacia otros ámbitos, como la política o la ideología, creando nuevos ídolos, nuevos dogmas, nuevas formas de fanatismo. Exactamente. Es como si la teología popular fuera una especie de religión sustituto que llena el vacío dejado por la secularización. Pero esa sustitución, como hemos visto, puede tener consecuencias negativas, llevando a la intolerancia al dogmatismo, a la justificación de la violencia. Precisamente por eso, Orotapia no ofrece una respuesta definitiva a la pregunta de si es posible vivir sin teología popular. Nos deja con la inquietud, con la necesidad de reflexionar sobre nuestra propia relación con la búsqueda de certezas y la necesidad de trascendencia. Nos invita a ser conscientes de los peligros que entraña la teología popular, tanto en su versión religiosa como secular. Porque la historia, como bien sabemos, nos ha enseñado que el fanatismo puede tener consecuencias devastadoras. Y sin duda. Por eso, la reflexión crítica, el diálogo y la tolerancia son más necesarios que nunca en el mundo actual. Para concluir, me gustaría destacar la importancia del trabajo de Luis Orotapia para comprender la realidad social y política de Chile. Su análisis de la teología popular nos ofrece una perspectiva original y provocadora, que nos ayuda a entender las motivaciones profundas que subyacen a los fenómenos sociales y políticos. Nos invita a ser más conscientes de la influencia de las creencias y las emociones en nuestras acciones y decisiones. Así es. Y nos recuerda que la búsqueda de la verdad y la justicia debe estar siempre guiada por la razón y la compasión, y no por el fanatismo y la intolerancia. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en la teología popular. Ha sido un placer explorar estas ideas con usted. El placer ha sido mío. Espero que esta conversación nos ayude a todos a comprender mejor la complejidad del mundo en que vivimos. Hasta la próxima.